Mediante este video tutorial os voy a mostrar o explicar cómo utilizar el simulador gratuito de Fagor 8070. Comentaros que os he puesto un enlace en el curso para poder descargaros este simulador. Para ello tenéis que entrar en la página de Fagor, daros de alta y bajar el programa. Yo ya lo tengo bajado, entonces tendré un icono en el escritorio y pinchando encima de ese icono pues entraré en el simulador. Comentaros que tenemos dos opciones. Podemos entrar en el apartado de Lead Machine o Mill Machine. Entrando en Lead Machine entraremos en el apartado de torneado y pinchando encima de Mill Machine entraremos en el apartado de fresado. Nosotros estamos en la unidad de torneado, con lo cual pincharemos con el ratón encima de Lead Machine. Nos van a salir 3 advertencias o alarmas y tenemos que decirle que aceptar. No le vamos a hacer caso. Nos carga ya el panel entero. Bien, una vez que aparece el panel entero, comentaros que este control es diferente. Bueno, el panel es el mismo que puede haber en cualquier torno Fagor 8070 y es diferente al 8050-55 que estéis utilizando. De todas formas, bueno, nos va a venir bien para familiarizarnos con otro control por si tendríamos que utilizarlo en un futuro. Y comentaros que es muy sencillo e intuitivo. Con este video tutorial, pues bueno, aprenderéis a poder simular los programas. Comentaros que los programas también, la programación varía algo, pero no tenéis que saber las funciones en 8070, ya que el simulador tiene un conversor, ya veréis cómo lo hace, pero nos convierte el programa de 8050-55 en 8065-70. Bien, comentaros que vamos a utilizar, entraremos en estos dos apartados de aquí, en Edit, donde editaremos y simularemos los programas, o abriremos programas ya editados, y entraremos en el apartado de Tools para configurar las herramientas que vamos a utilizar. Es muy importante configurar las herramientas de forma correcta, porque si no, configuramos las herramientas con las características que tienen que tener, nos dará errores el programa a la hora de simularlo, o nos puede dar errores. Bien, ya veremos luego cómo hacerlo. Bien, entonces voy a entrar dentro de edición, desde aquí o desde aquí puedo hacerlo. Voy a darle aquí y voy a decirle que abrir programa. Comentaros que los programas los crearemos dentro de Prog. Le daremos a introducir nombre y crearemos un nombre aquí. ¿Vale? Crearemos un nombre y lo tendremos que guardar como .pit. En el momento que lo guardamos como .pit, yo por ejemplo he creado el prog1 y este programa lo he creado en la programación que estamos viendo nosotros, que es la 8050 o 55. Una vez que he creado el programa y lo simulo, el control automáticamente crea una carpeta de conversión de Fagor de 8055 a 8070. Ese mismo programa, sin yo hacer nada, simplemente con guardarlo como .pit, me lo ha convertido en 8070, con lo cual luego no me va a tener problemas, no me va a dar errores por las diferencias que pueda haber de una programación a otra. Son pocas las variaciones, pero hay diferencias. Por ejemplo, el G92 ya podemos ver aquí que en 8070 es G192, pero nos despreocupamos de ello. Nosotros no tenemos que saberlo. Bien, una vez comentado eso, os voy a explicar cómo configurar las herramientas antes de simular el programa. Ya os he comentado que, yo tengo aquí un programa creado que crearéis vosotros el vuestro aquí a mano. Podéis también hacer un copia-pega y pasar el programa de otro documento. Lo que es muy importante es que lo guardéis como .pit, le pongáis ese nombre, para que haga la conversión y convierta ese programa en 8070. Bien, una vez dicho eso, voy a ir a configurar las herramientas. Entro dentro de Tools, en este caso, bueno, voy a utilizar la T1D1. Voy a hacer un cilindrado exterior en desbaste, con lo cual voy a utilizar tengo que crear una herramienta de 80 grados rómbica. Es la típica herramienta para refrentar y cilindrar en desbaste, que ya conocéis, habéis visto en tecnología o en ejecución. Entro dentro de Tools y bueno, yo ya la tengo creada. Bueno, entonces vosotros, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que decirle a la herramienta 1 de cilindrado, pincháis encima del ratón, le ponéis un título y entramos en los diferentes apartados. Corrector 1. Bien, ponemos un 1, le damos a Enter y nos dice qué tipo de herramienta es. Pues es una herramienta de torneado, le tenemos que decir rómbica, etcétera, etcétera. Comentaros que los diferentes apartados, yo dándole a Enter voy entrando en diferentes apartados, o pinchando con el ratón. Esos apartados los puedo configurar. Es muy importante, bueno, es importante
que aparezca lo que yo creo que sea necesario o conveniente. En este caso, para configurar o para añadir o quitar opciones de aquí, entro en configuración. Como podéis ver, os muestro en la pantalla, yo hay apartados que tengo quitados. Pinchando encima con el ratón los puedo activar o desactivar. Bien, a mí me interesa pues configurar una serie de datos, pero hay otros datos que no son relevantes o de interés. ¿De acuerdo? Con lo cual los desactivo para que no tenga ahí un montón de información necesaria. Le doy a aceptar y ya tengo pues los valores, las funciones que, perdón, los datos que yo quiero que aparezcan. En este caso, en el ángulo A le pongo el ángulo de la placa. En el C le pongo el ángulo de posición. Bien, el ángulo de posición, ¿cuáles serían? Los 90 grados más el huequito este que hay aquí. Si la placa tiene 80 y este cuadrante tiene 90, pues en este caso sería el ángulo de posición sería 95. También le digo que radio de punta quiero. Recordad que es muy importante darle a Enter. Y otro apartado muy importante es decirle el factor de forma. ¿De acuerdo? La geometría. Es decir, pinchando encima de este recuadrito, le voy a decir qué tipo de herramienta es, qué disposición tiene, qué factor de forma tiene. En este caso es una herramienta de derechas de exteriores. Pues le tengo que decir que el factor de forma es este. Y le tengo que dar a Enter para que me lo coja. ¿De acuerdo? También le puedo decir la longitud de la placa B. Que no es tan importante. Pero si no pongo el factor de forma correcto, me va a dar error luego. Ya que determinará el control que no puedo hacer un perfil exterior con una herramienta de otro tipo. Con esta, por ejemplo, no podría. O con esta que es de interiores tampoco podría. ¿De acuerdo? Bien. Una vez introducidos los datos, pues podemos pasar a otra herramienta. Por ejemplo, si utilizáramos una herramienta de acabado de 55 grados, vendría la 3, por decir algo, y tendrías que configurar lo mismo de acabado. Pues aquí configuro yo una rómbica de 55 grados. Para eso le he dicho que es rómbica, que tiene un ángulo de 55 grados. Si tiene 55 grados la placa y el cuadrante entero son 90, pues aquí habrá otros 12,5, con lo cual el ángulo de posición sería 102,5. Introduzco los valores. Voy a decir esto también, que son 7. Le doy a Enter. Le pongo el factor de forma. Y tendría la herramienta T3D3 de 1 configurada. Comentaros que es muy importante que tengáis en cuenta que el control 8070, a diferencia del 8055, me permite por cada herramienta configurar 10 correctores o más de un corrector. Con lo cual puede ser la T3 de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, etc. Igual que en FANUC. Nosotros le vamos a decir que el corrector es el 1. Luego el control va a hacer cuando hagamos el programa y cuando programamos en favor 80-50, normalmente este 3 programamos T3 de 3. Al hacer la conversión del programa, él ya va a entender y va a coger el corrector 1. Y va a pasar, la T3 la va a convertir en T3 de 1. No hay problema. Nosotros siempre ponemos un corrector. ¿De acuerdo? Una vez que configuramos las herramientas, entramos de nuevo en edición. Y vamos a simular el programa. ¿Cómo simulamos el programa? Pues entramos dentro de Edisimu, le decimos que gráficos y le vamos a decir qué tipo de gráfico. Podemos simular un sólido XZ o un XZ normal. Yo prefiero un XZ para ver las trayectorias. Esto es muy parecido al simulador de la máquina 80-50-55 a la que estéis acostumbrados. También tenemos que decir las dimensiones que queremos ver encuadrar aquí en la pantalla. Pues depende del perfil, qué profundidad tenga, le ponemos un valor aquí. En este caso yo le he puesto menos 70, Z máximo no necesito ver más de 1 milímetro, diámetro exterior 50, interior no tiene. Le doy a Enter y le voy a decir que simule, Start simulación, y me simula el programa. No tenemos que hacer nada más. Recordar lo que he comentado es muy importante. Nosotros creamos el programa en 80, dentro de Prog, en 8055, y a la hora de simular lo crea otro programa en otra carpeta de conversión de 8055 a 70 y nos simula el otro, ¿De acuerdo? Nos simula este otro de aquí. Coge el mismo, pero el que tiene la carpeta de conversión. Bueno, pues esto es todo. Espero que os sirva de ayuda y utilicéis el simulador cuando hagáis los programas en casa.